Buenas, me llamo Angie Bernal y les vengo a hablar sobre el análisis estructural del relato por Roland Bader, y vamos a empezar con un ejemplo, que es la morfología del cuento ruso. Nos fascina contar historias, pero no siempre nos preocupamos por identificar lo común para relatar una historia. No sabemos cuáles son las constantes sobre las variables. El formalismo ruso se encarga de identificar la forma. La poesía involucra una capacidad narrativa que tiene que ver con proyectar la imagen más allá del aspecto estático en el que se nos presenta. El relato puede ser soportado por el lenguaje articulado, oral, escrito o la imagen fija y móvil. El cuento no solo se puede relatar por medio del habla, también por medio de danzas o dibujos, etc. El vitral, el cine, las tiras cómicas, las noticias policiales y hasta teniendo una conversación son ejemplos de relatar historias. El relato está en todos los tiempos desde la humanidad misma. El relato está ahí como la vida, la continuidad entre la vida y el texto, también autor, texto y lector. No solo se encuentra en el plano de la literatura, sino también en el plano de la vida. La estructura tiene elementos que subyacen y eso es el modo de cómo contar una historia. Idioma natural del relato que lo separa del código poético periodístico. Es la manera de cómo se cuenta un relato. La lógica narrativa no se puede cambiar el orden. Por ejemplo, yo no puedo darte a ti un premio si tú no has resuelto el problema. No puedo estudiar la cantidad de relatos para saber qué es lo común y sacar una ley, sino que proponer primero un modelo teórico y ver después si se ajusta o no a ese modelo. Los distintos casos, es decir, ser parte de la teoría y después hacer la práctica y ver si la práctica acepta o no a la teoría. Tenemos dos modos que son inductivo y deductivo. El inductivo primero leo todos los casos y después generalizo bajo una norma, ser parte de la mente y luego voy al mundo. El deductivo es construir una teoría, un modelo de cómo sería la teoría del relato y después se va a la práctica, a ver si aplica o no ese modelo, ser parte del mundo y luego voy a la mente. Tenemos funciones e indicios. En las funciones tenemos integrales y distribucionales. Las distribucionales es en el tiempo, es como vamos leyendo, o sea, es como tú vas leyendo una historia. Y las integracionales no solo es en el tiempo, sino que es para siempre, o sea, se quedan estáticas. Los indicios hacen parte de la función integradora, no cubren en el tiempo, sino que sobrevuelan, por ejemplo, la descripción de una escenografía, sobrevuela el texto que estás leyendo. No son consecuencias de otras causas, ni ellos mismos son consecuencias que generan consecuencias. Por ejemplo, el autor puso la lluvia, es porque la lluvia cumple una función y no porque al autor le gusta la lluvia. Las funciones generan consecuencias y ellas mismas pueden generar consecuencias de otras causas. El nudo es una función del relato o un fragmento. Otras no hacen más que rellenar el espacio narrativo que espera las funciones, o sea, el nudo. La catarsis es el relleno entre dos núcleos. O sea, la catarsis es el elemento positivo. La catarsis es necesaria para generar impacto emocional, o sea, hacer que el lector sufra, o sea, que nos tenga incertidumbre. Digamos que no es posible suprimir un núcleo sin alterar la historia, pero que tampoco es posible suprimir una catarsis sin alterar el discurso. Los nudos son los que inician o finalizan la servidumbre o lo que genera o son consecuencias, o sea, son los que van a generalizar
la historia. Y en esos dos nudos está la catarsis, o sea, los elementos, el relleno. Finalmente, la función del relato no es la de representar, sino la de montar un espectáculo. Muchas gracias.